Que la producción me indique si estamos preparados. Muy bien, podemos entonces ya divulgar el video. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el lunes que duplicará el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de El Salvador de 20 a 40.000 efectivos en los próximos 5 años para combatir a las pandillas e incursionar en territorios dominados por la criminalidad. A través de un tuit en su cuenta oficial, Bukele detalló que cada 15 semanas, es decir, 4 meses, entrará un nuevo grupo de 1.000 soldados. La orden de duplicar el cuerpo armado fue informada durante el lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, una de las políticas estrella de Bukele para combatir a los grupos criminales en ese país. Para iniciar la cuarta fase del Plan de Control Territorial, se incorporaron 1.046 nuevos efectivos recién graduados de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Las recibimos con 15.000. Con esta graduación tendremos 20.000 y la nueva orden es llevarla a 40.000 hombres y mujeres valientes y patriotas, enfatizó Bukele. Ahí estaba la Fuerza Armada. El anuncio de Nayib Bukele de pasar el número de efectivos militares de 20 a 40.000 en los próximos 5 años, vendrá a romper el balance de los ejércitos de la región centroamericana, opinan los expertos, tras advertir los planes expansionistas que ha tenido ese país. En tanto, otros ven esta concentración de fuerzas como el modelo de regímenes autoritarios hacia el cual camina El Salvador. La determinación del gobierno salvadoreño romperá el equilibrio militar en la región centroamericana, según este experto, quien aconseja a las autoridades hondureñas estar atentas y no olvidar las pretensiones del país vecino sobre una parte del territorio nacional. Se está hablando directamente de incrementar la fuerza militar. Eso llama poderosamente la atención y debe llamar poderosamente la atención especialmente de Honduras, porque son los países vecinos los que se tienen que preocupar por esa situación. Y un incremento de tal naturaleza como lo está anunciando El Salvador es sumamente delicado para el equilibrio militar de la región. Entonces, quizás ahorita los entes de inteligencia, los entes que tienen que manejar toda la política de seguridad del Estado de Honduras, lo que debe de saber analizar e interpretar adecuadamente es cuál es el objetivo real de esa pretensión. Pero la concentración de poder alrededor de las fuerzas militares es signo de gobiernos autoritarios que buscan perpetuar su poderío, según este sociólogo, quien ve esta acción de Bukele como un juego de clientelismo político. La militarización también ha ido de la mano en América Latina a la idea de apoyar gobiernos autoritarios que en algún momento buscan perpetuarse en el poder. Con el nivel de concentración de poder que tiene Bukele en El Salvador y ahora con esta relación con las Fuerzas Armadas donde está jugando algún clientelismo político, se corre un riesgo y se convierte esa decisión en una amenaza. El último registro oficial que brindó las Fuerzas Armadas de El Salvador en 2014 establecía la existencia de un poco más de 20.000 elementos activos. El incremento de efectivos solicitado por el presidente salvadoreño representaría una importante erogación de fondos y el número más alto de militares en servicio en ese país después de los acuerdos de paz. Esto, en opinión de este analista, podría estar acuerpado por un fuerte apoyo por parte de China continental y un mayor distanciamiento con los Estados Unidos. Esa mejoría, esas nuevas capacidades militares no están viniendo como antes de los Estados Unidos. Esto es un apoyo extracontinental. Y aquí el único aliado extracontinental donde hemos visto que tiene bastante presencia ahora en El Salvador es China continental. Este ex jefe de las Fuerzas Armadas opina que la acción del país vecino implica mantener un apropiado sistema de inteligencia militar en Honduras para detectar cuáles son las pretensiones salvadoreñas y si éstas podrían afectar la soberanía nacional. Como le decía, siempre hay que tener cuidado y estar observando qué es lo que hace el vecino país en el ámbito de la estrategia militar, dado que antagonismos siempre van a existir. Todavía tenemos problemas en la salida del Golfo Fonseca, todavía hay problemas que ellos reclaman la isla Conejo,
Entonces, todas esas cosas hay que observarlas con cuidado desde el punto de vista de la inteligencia. Los expertos en la materia se preguntan además si esta determinación salvadoreña de duplicar sus fuerzas armadas, al pasar de 20.000 a 40.000 efectivos en los próximos 5 años, fue canalizada por la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Por otro lado, analizan si la justificación de duplicar su cuerpo armado con el fin de combatir pandillas e incursionar en territorios dominados por grupos criminales ocasionaría cambios en el convenio de la Fuerza Trinacional compartida por los países del Triángulo Norte. Para analizar el tema esta mañana, mientras ven ustedes la pregunta aquí en pantalla, ¿combatir pandillas o expansión? El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, el analista en gobernabilidad, democracia y transparencia, Omar García, y en vivo desde El Progreso, el general Luis Alonso Maldonado Galeas, general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. A todos, saludos, comenzamos ya. ¿Cuáles serían las pretensiones del presidente de El Salvador? Él habla de combatir las pandillas. Muy bien, eso nos va a traer un efecto también a Honduras, como el efecto cucaracha, porque los pandilleros van a venir para Honduras y vamos a necesitar también duplicar los esfuerzos de inteligencia y de acciones para proteger al pueblo. No sería la primera vez. Sí, exacto, el efecto cucaracha. Pero también existen otras personas que dicen que él se quiere perpetuar en el poder. Es otro análisis, que a través de las fuerzas militares para que lo mantengan en el poder. Y es asunto interno de ellos, de los salvadoreños. Es un asunto interno de ellos. Otros dicen que nos puede afectar a los hondureños, siempre y cuando existan posiciones antagónicas, siempre va a existir ese riesgo. Y sobre todo cuando se hable de los factores geopolíticos, ese riesgo lo vamos a tener. Lo que tenemos que estar nosotros es vigilantes y aplicar bien la estrategia de seguridad, que es la prevención, la disuasión, y tener la posibilidad también de responder en caso de que fuese necesario. Ojalá que no, porque la prevención es lo mejor, ¿verdad? O sea, la diplomacia. Las posiciones antagónicas que tenemos nosotros es la salida al Pacífico. Que está garantizada con un fallo de la Corte Internacional. Pero no nos dejan salir. No nos dejan salir. O sea, los nicaragüenses y los salvadoreños no nos dejan salir. No me diga que no nos dejan salir, general. No nos dejan salir. Un general de las Fuerzas Armadas que nos está diciendo en este momento que nicaragüenses y salvadoreños no nos deja salir al océano por el Pacífico. Le voy a contar nosotros el caso. En el 2008, estando el presidente Zelaya, nosotros sacamos un barco a Panamá, lo sacamos por la Bocana. Lo iban siguiendo los barcos nicaragüenses y salvadoreños. Y nosotros tuvimos que poner en alerta a la Fuerza Aérea. Pero al fin nosotros hicimos un ejercicio de soberanía, sacando ese barco hacia al Pacífico que viajara a Panamá. Pero los pescadores no salen después de la Bocana. Esas 19 millas náuticas que por derecho internacional están divididas entre 3, ¿verdad? Que al final son 3 porque son 3 que le corresponden por país costero a cada país. Pero el resto de las 13 se dividen entre 3. Honduras tiene derecho a su mar territorial, a su zona contigua, a su zona exclusiva, económica exclusiva, y también a su mar territorial, que son a su plataforma continental, que son 200 millas náuticas. Pero Honduras no hace uso de ese derecho. En otras palabras, y a pesar del fallo de la Corte Internacional, nosotros como hondureños que fuimos favorecidos con ese fallo no aplicamos la propia sentencia. No hay salida ahí. El único ejercicio de soberanía que hicimos, lo hicimos en el 2008 nosotros, que sacamos un barco que fuera a Panamá. Eso es una posición antagónica. La otra posición antagónica que todavía tenemos con los salvadoreños es que ellos reclaman la isla Conejo. La isla Conejo nunca ha estado en litigio, siempre ha sido de Honduras. La península Conejo, porque es territorio continental. Digámosle península porque está a 600 metros de tierra firme. Y cuando, sí, a 600 metros. Y cuando la marea baja, usted se puede ir caminando. O sea, de que esa isla le ha pertenecido siempre a Honduras y nunca ha estado en litigio. No, yo no discrepo con usted, pero es que es tierra firme, pues cuando baja la marea está pegada a nuestro territorio continental. Sí, pero pues, cuando la marea sube. Entonces, pero es un punto estratégico. Entonces, son posiciones antagónicas que pueden ser generadoras de conflicto. Ojalá que no. Porque hay que recordar
de que Honduras ha tenido posesión desde antes del 1969, ya tenía posesión de tropas ahí. Y todavía siguió manteniendo. En 1982 llegó la naval a establecer el apostadero ahí naval. O sea, de que ese territorio es hondureño. Entonces, en lo que se refiere a la geopolítica, siempre se ha dicho desde 1969, porque los planes que traían los salvadoreños era llegar hasta Cortés y llegar y tomar todo Choluteca. Sí. Entonces siempre se ha dicho desde el punto de vista geopolítico que ellos buscan el espacio vital de Honduras. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. No tenemos que adoptar una actitud belicista, pero sí, los sistemas de seguridad y la estrategia de seguridad tienen que orientar esfuerzos a simplemente estar observando y a buscar mantener las relaciones de prevención necesarias a fin de evitar un conflicto, porque todos esos problemas se pueden resolver bajo el contexto de la negociación, bajo una diplomacia efectiva. Muchas gracias, general Romeo Vázquez Velázquez. Hablar de geopolítica acá es muy importante. Yo soy catedrático de geopolítica y yo he definido en mis escritos que la geopolítica debe de verse con dos palabras nada más para poderla entender: posesión y posición. Posesión y posición. Mi posición reclama posesión y la posesión determina mi posición ante eso. Entonces, si nosotros no tenemos claro ese tipo de cosas, estamos en problemas. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho aquí el general Romero. Y en ese sentido, aquí estamos ante una situación que hay que analizarla desde varias aristas. Es obligado desde el punto de vista técnico, militar, hacerlo. Y sería ingenuidad, descuido, no hacerlo. Entonces aquí este tema que usted ha traído hoy es necesario. Y solo hago la acotación. Ahí se presentaron las Fuerzas Armadas de El Salvador 2014. En el 2016, El Salvador tenía 8,000 miembros más en las Fuerzas Armadas que en Honduras. Estaban 23,000 y pico, 23,026, para ser más exacto, de acuerdo a informes que manejamos. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos 8,000 miembros menos. Y el equilibrio se ha empezado a mantener de acuerdo a lo que es la conferencia de la CEFAC, donde se anuncia todas las capacidades militares que tienen las naciones para poder advertir y no generar este tipo de cosas. Entonces, como bien se ha dicho, esto es muy interno de El Salvador con respecto a las pandillas. Llama la atención que entonces las pandillas y el crimen organizado tienen poderío militar. Ojo, exceden las capacidades de la policía entonces, y es necesario recurrir a las capacidades militares. Por ello entonces quiere decir que excede todavía el tratado que tenemos trinacional para defender y hacer un combate contra estas pandillas desde Guatemala, El Salvador y Honduras. Ese exceso de elementos que se están dando ahorita más, tendríamos unos 44,000 aproximadamente efectivos activos que va a tener El Salvador. No serían 40,000. Mucho cuidado ahí en los cálculos. Entonces, ese tipo de cosas tenemos nosotros que estarla considerando para poder entonces hacer posibles escenarios. La geopolítica obliga a hacerlo eso, y no es que uno tiene enferma la cabeza. Y hago la advertencia. La propuesta de las sedes está estimulando esto. Y no tiene idea de la forma que está estimulando cualquier proyecto expansionista de El Salvador. Lo está estimulando de una forma salvaje y que fácilmente no lo van a poder soportar las escuelas diplomáticas de El Salvador. Eso es tan atrayente y tan nefasto para Honduras que la oportunidad la tiene. Esto es terrible. Hay que hacerle caso a la academia, hay que hacerle caso a toda la gente que puede pensar de retrotraer esta propuesta de las sedes. Está estimulando un probable escenario expansionista de El Salvador. El periodismo es dinámica. El periodismo es dinámica. Esta expresión la convertiré en el título del programa. Las zonas entre signos de interrogación. ¿Cree usted que las zonas de empleo y desarrollo económico sede estén estimulando la expansión de El Salvador? Eso fue lo que dijo usted, ¿verdad? Así es. Entre signos de interrogación. Así es esto. ¿Cree usted
que las zonas de empleo y desarrollo económico estén estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Vamos a generalizar. ¿Estén estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Las zonas de empleo y desarrollo económico que cuestiona casi todo Honduras, menos el partido en el gobierno y algunos que otros cuantos dirigentes de otros partidos. Pausa comercial. Enseguida Luis Alonso Maldonado Galeas. Continuaremos con Romeo Vázquez y Omar García analizando este tema. ¿Cree usted que las sedes están estimulando o estimulan el expansionismo de El Salvador en la región con este anuncio de Bukele, que tendrá 40,000, 44,000 soldados en 5 años, rompiendo el equilibrio de las fuerzas militares centroamericanas? Volvemos. Sin perder en esencia el tema central que divulgamos desde el comienzo. ¿Cree usted que las sedes están estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Recuerden la primera pregunta que formulábamos en torno al anuncio del presidente Bukele de que en 5 años aumentará en 20,000 hombres las Fuerzas Armadas de El Salvador. Ahí ustedes leyeron combate a la criminalidad, a las pandillas o expansionismo. Pero a raíz de los elementos que van surgiendo aquí en el programa, vamos modificando la pregunta. Hace algunos minutos, Omar García afirmaba que este tema de las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras, que tanto cuestiona a la población. Ayer la Universidad Autónoma, a través del rector y su cuerpo de abogados, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la sede. Está estimulando el expansionismo de El Salvador, pues se agrega como un elemento a debatir. Así que paso al general Luis Alonso Maldonado Galeas, primero con la valoración así breve general de este incremento de militares salvadoreños que rompe el balance centroamericano. Adelante. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a los distinguidos panelistas, general Vázquez, doctor Omar García. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Veo esto desde distintos ángulos. El primero es la valoración o la apreciación que hace El Salvador, la sociedad, los políticos respecto a estas declaraciones del presidente. Lo segundo es cómo lo vemos nosotros y cómo lo vería el pueblo centroamericano y las instituciones que son responsables de la seguridad nacional de cada uno de los estados centroamericanos. Y la otra es la visión geopolítica que ya se ha apuntado de alguna manera, cuáles son las variables geopolíticas que tienen relación con esta declaración. En el caso de El Salvador, pues es una situación, digamos, anormal, y también citan algunos violatoria a la Constitución del país el hecho de recurrir a las fuerzas militares en un incremento desproporcionado para poder atender una situación de inseguridad interior como son las maras y pandillas. Esto está dentro de un plan salvadoreño, el plan de control territorial, y una de las fases es precisamente el control territorial. Y da a entender el presidente de que este incremento justificaría o sería justificado para el cumplimiento de ese plan. Desde luego, desde el punto de vista de analistas y políticos adversos al régimen salvadoreño, lo catalogan como algo inapropiado e incluso violatorio a la misma Constitución salvadoreña, en el entorno centroamericano y con nosotros. Pues en principio, nosotros los hondureños somos sostenedores en nuestra Constitución de la integración centroamericana. La seguridad de la región se fundamenta en algunos conceptos de seguridad y defensa cooperativa, de cooperación entre los estados, tanto para cuestiones relacionadas con
con la seguridad interior, las fronteras y también en el marco del Sistema Nacional o Centroamericano de Gestión de Riesgos. Por lo tanto, aquí hay voluntades para poder mantener más bien una armonía regional, considerando este tipo de instrumentos. Que afecta el balance razonable de fuerzas que se debe tener en la región centroamericana, el equilibrio regional y también para la defensa de lo que a cada país corresponde, que es común, la soberanía, la integridad territorial y también el tercer elemento, cómo juegan los aspectos geopolíticos en torno a esta situación. Y la geopolítica, como se ha citado, implica cuál debe de ser la actitud de los estados respecto a las amenazas que se puedan presentar afectando un determinado objetivo geopolítico. Y en el caso nuestro, el que tiene mayor visibilidad y que está pendiente es nuestra aspiración a poseer los derechos en el mar, en el Océano Pacífico, los derechos territoriales conforme al fallo de La Haya en 1992. Ya he explicado de alguna manera, pero para poder ampliarlo, es el hecho de que el Golfo de Fonseca quedó como un espacio de cosoberanía y se le otorgaron 3 millas náuticas a la ribera de cada estado compartido, en el caso de El Salvador y en el caso de Nicaragua. Pero se abre en el fallo de La Haya el derecho de poder tener acceso nosotros al Océano Pacífico a partir de la Bocana mediante un acuerdo entre los estados ribereños del Golfo de Fonseca para extender nuestros derechos hasta 200 millas náuticas que corresponden a la plataforma continental. Este derecho ha sido de algunas maneras dilatado, retardado y hasta obstruido de parte de nuestros vecinos para que nosotros no tengamos este derecho. Con esta condición geopolítica, más lo de la Isla Conejo, que es algo que ni siquiera debemos de tratar porque está en nuestro territorio y como ya lo apuntamos, es una punta, es una península, más que una isla. Por lo tanto, no entra dentro de las discusiones. Cualquier situación relacionada con Isla Conejo debe desaparecer de la discusión diplomática, militar, etc. No obstante, estar atentos porque ya en 2 ocasiones 2 expresidentes salvadoreños se han expresado de que Conejo es salvadoreña. Un ministro de Defensa dijo en una ocasión de que solo precisaba de 2 horas para tomarse Conejo. Y nosotros debemos de mantener esa valoración y esa apreciación permanente de que las amenazas, incluso sin haberlas, se construyen. Y por lo tanto es algo que debe de estar en el análisis de nosotros los hondureños sobre estas variables geopolíticas. Y para hacer una valoración de la orientación que está tomando la pregunta y la geopolítica también, los capitales tienen influencia geopolítica. La globalización es una expresión global de la geopolítica. Y si capitales externos en manos de particulares están siendo capaces de sustituir la institucionalidad de un Estado, del Estado de Honduras, por concesionamiento voluntario de los poderes de este Estado, transfiriéndoselos a capitales y a inversionistas para que se posicionen de territorio nuestro. Esto significa de que la vulnerabilidad de este Estado, de nuestra Honduras, es evidente aún respecto a la influencia que pueden ejercer estos capitales. Podemos ampliar un poco más, pero sería prudente de que sea el doctor García quien nos introduzca en esta variable que yo la veo con implicaciones geopolíticas
respecto a las sedes y esta apreciación que él hace de que es un estimulante para El Salvador lo que está pasando aquí en Honduras. Yo creo que va a ser muy interesante esta apreciación y los juicios que podamos nosotros verter en el marco de esta discusión. Bueno, prácticamente los panelistas me están llevando a centrarme en este punto. Omar García, yo lo escucho y analizo que cree que todo lo que está pasando en el vecino país en relación a estas decisiones que debatimos hoy tiene que ver justamente con este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico. Quizá no el 100%, pero él dice, estas sedes están estimulando a El Salvador a tomar este tipo de decisiones. Si nos puede ampliar, por favor, su teoría. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, general Maldonado. Yo creo que es tiempo de que nos pongamos aquí a ver las cosas justo en su peso. Yo puedo estar diciendo las sedes es correcto, las sedes es incorrecto, pero si no tengo base para ver hacia dónde estoy cometiendo un error. Voy a expresarme de esta forma. Si nosotros empezamos a brindar esta situación de apertura, como bien lo acaban de decir, a capital extranjero para posesionarse del territorio y posicionarse en la población, ¿qué va a pasar en aquel momento en el cual, cuando haya un choque, como lo que históricamente vimos, cuando la gesta panameña, los estudiantes que bajaron la bandera norteamericana en el canal de Panamá, donde los guardias mataron a esos estudiantes panameños, porque el muchacho decía panameño, esto es Panamá. Y ahí hubo un problema. Cuando también vimos a Hitler invadiendo otras naciones donde había zonas especiales alemanas, Polonia fue uno de ellos, Checoslovaquia fue otro, y donde la expansión inmediatamente se dio. O también cuando empezamos a observar que históricamente cuando la inversión de un país llega a esa zona y se siente amenazada, invocan la protección de su embajador y el embajador escribe y aquella nación despliega una fuerza naval sumamente contundente, como lo que pasó en México con la invasión francesa contra México y en aquel momento de Santa Anna y de Benito Juárez, que todos conocemos en la historia. O sea, eso existe. Y creer que no va a pasar, estamos en problemas. Definitivamente acá la parte de la expansión. Y si yo tengo una situación de El Salvador, analicémoslo ya en forma clara. El Salvador solamente tiene 21,000 kilómetros cuadrados, tiene 6.24 millones de personas. Estas personas están creciendo. Por más que se trate de hacer los avances que tiene El Salvador, tienen un problema. Su territorio sigue siendo chico. Y eso lo experimenta toda nación cuya población está creciendo. Entonces, ¿dónde va a generar presión? Donde tiene más fronteras. ¿Y con quién tiene El Salvador más fronteras? Con Honduras. ¿Y qué debería de haber entonces para poder establecer esa situación de que exista esa buena vecindad, que ambas naciones se desarrollen, pero no en detrimento de la otra? Porque no es correcto. Los ríos, vemos las cuestiones de represas. Hay algo que me llama la atención con respecto a esta propuesta que están hablando ya de Conejo. No solamente está sucediendo en el Golfo de Fonseca, está sucediendo en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo, propiamente dicho, entre Turquía y Grecia, donde Turquía está pidiendo las islas que están casi enfrente de la costa griega. Eso es una escuela que está avanzando en ese sentido y debemos de estar nosotros sumamente cuidadosos. De hecho, Punta Conejo no está en discusión, pero lo han metido ahí. Yo he estado en ese sendero que está apareciendo ahorita en televisión. He ido a izar la bandera de Honduras. He ido a cantar el himno nacional de Honduras, porque es nuestro país y será siempre nuestro país. Punta Conejo es nuestro país, es parte de nuestro país. No está aquí en discusión, pero lo quieren meter en ese sentido. Y entonces viene una generación de líderes hoy y están ofreciendo en bandeja de plata que hay que poner sedes en el Océano Pacífico. ¿A razón de qué? No están entendiendo esta gente que esa es la gran oportunidad. Mejor en vez de hacer cierto movimiento,
muevo capitales y si hay un problema para que me cumplan, entonces ya tengo un ejército preparado para invadir. Eso es lo que están provocando. Y eso en el análisis de cualquier estratega de geopolítica lo ve. El problema es que aquí todo lo queremos hacer en función de que nada va a pasar. Por favor, el pensamiento y crecimiento de las naciones tiene que ver con decisiones importantes. Y yo miro ese peligro tremendo ahí. ¿Qué pasa si en estrategia viene la inversión de capital salvadoreño y se establece en la zona atlántica? ¿Sabían ustedes que El Salvador tiene una agencia de desarrollo de asuntos del Caribe? ¿Cómo es posible que tenga eso si es una nación que solamente tiene costas en el Pacífico? No tiene nada en el Atlántico, pero tiene una agencia y gasta presupuesto estatal para mantener posicionamiento acerca de ello. Entonces aquí no nos llamemos a la ingenuidad, porque hay veces que somos ignorantes de nacimiento o porque no sabemos, o de adrede, que es peor. Entonces aquí lo que debe de haber es una situación de posicionamiento y posesión. Todas las islas nuestras del Golfo de Fonseca deben de tener una bandera hondureña ondeando, todas. Y debe de gastarse el presupuesto en eso, y ahí deben ser visitadas por las escuelas, por los colegios, las universidades. No sé, esa parte, porque son nuestras. Pero vaya a ver usted el estado de las islas que tenemos en el Pacífico, ahí en el Golfo de Fonseca, si realmente se siente de que son posesión hondureña. No, por eso le digo que la geopolítica es posesión, y mi posesión es determinada por mi posición ante extraños y ante propios. Y si nosotros no demostramos que esto es nuestro, estamos estimulando entonces que otros quieran posesionarse teniendo una posición ahí. Entonces, ¿cómo no tenemos que salir libremente en el Golfo de Fonseca? Son 3.72 millas náuticas de salida, soberana. A sangre, sudor y lágrimas lo haremos prevalecer. Si no tenemos salida soberana, ya reconocida o no reconocida, eso será problema del gobierno que esté, pero debe de ser establecida, nos convertiremos en una colonia comercial de El Salvador. Ellos comprarán barato y nos venderán caro. Y aparte de ello, estamos viendo cómo se están descuidando los municipios fronterizos de El Salvador. Ahora tenemos hasta memes hondureños hablando de que queremos a Bukele como presidente. Por favor, eso es ignorancia. Eso no es correcto decirlo. Cada país tiene su presidente y está bien, pero nosotros no podemos estar envidiando o diciendo que queremos un presidente que mejor Bukele sea el presidente de Honduras. Eso es absurdo. Eso es seguir estimulando esa expansión necesaria, es algo que ellos no podrán evitar nunca, porque su territorio es pequeño y la población creciente, entonces la densidad es fuerte. Eso hay que conocerlo. Y número dos, darle una respuesta militar a las pandillas y a las maras quiere decir que estoy reconociendo que tienen poderío militar ellos también. No lo hicieron con la fuerza de seguridad pública. Bueno, y aquí no tuvimos que sacar a los militares a las calles, pues, y no han vuelto a los cuarteles. Están haciendo lo mismo que pretende Bukele a futuro. Pero la militarización regional al final va a traer problemas. Cada cosa, cada estamento tiene su ubicación de acuerdo a la Constitución de la República. Tanto El Salvador como también Honduras, las Fuerzas Armadas apoyan en seguridad. Ahí lo dicen sus dos constituciones. Estamos de acuerdo, pero la cuestión es, ¿por qué estamos desbordados? ¿Usted cree que en una nación como Costa Rica estarían haciendo eso? Claro, usted me va a decir, mire, es que en Costa Rica no hay ejército. No se engañen, hondureños. Costa Rica es el país que tiene más gente armada, civil. ¿Eso no lo ven? Porque para ellos militares solamente es la cuestión de uniformes. No, va más allá. Bueno, entonces estamos teniendo eso. Recapitulemos. Más allá de que está el presidente Bukele anunciando el incremento de las tropas, el incremento de soldados en las Fuerzas Armadas para tener control territorial por la criminalidad, por este asunto de las maras, usted asocia que tiene que ver también con la idea expansionista salvadoreña por su pequeño territorio y su creciente población. Es correcto. Y que nosotros con las zonas de empleo y desarrollo económico estamos estimulando esa expansión salvadoreña. El día que falle ese convenio, habrá conflicto armado.
Siempre históricamente esos aspectos han terminado así. No ha habido ninguno en el planeta que no haya terminado así. ¿Usted ve muy pronto capital salvadoreño adquiriendo territorio hondureño en esa zona del país? Le voy a lanzar la pregunta. Pregúntele a Comayagua. ¿Quiénes son los mayores compradores ahorita de tierras en Comayagua? Estoy hablándole de la cabecera departamental. Nadie está viendo eso. Claro, todo es dinero y hay que ver dinero, no importa, hagamos dinero. Eso es absurdo. Uno puede perder una nación así. Son salvadoreños los que están adquiriendo territorio en terrenos en Comayagua. Terrenos, por supuesto. ¿Y qué fue lo que nos llevó hace 52 años a una guerra con El Salvador? Que fueron ellos los que nos atacaron a las 5 de la tarde. Donde bombardearon aquí Tegucigalpa, Toncontín, 15 de septiembre y también el Pedregal. Y atacaron simultáneamente varias ciudades de Honduras. Eso sucedió hace 52 años, pero la gente no lo sabe y está perdiendo de vista eso. Y los que vivimos eso no lo hemos olvidado. Por tanto, aquí yo pensaría de que debe de haber mesura, comprensión, entender por qué El Salvador hace lo que hace, pero no perdamos de vista que técnicamente y teóricamente esto estimula cualquier respuesta a solventar las necesidades de El Salvador. ¿Qué pasó en 1969? El Salvador drenaba su presión social sacando a los salvadoreños para que vinieran a trabajar a Honduras. Eso era. Y entonces otra vez, otorgamiento de tierra, y estamos abriendo otra vez el otorgamiento, nada más que cambia, ya no son campesinos, es personas, no importa si son salvadoreños o no, porque tengo que reconocerlo, es muy abierto, pero eso no dice, se exceptúan los de nacionalidad salvadoreña, está abierto, la gente que tiene capital, para posesionarse e invertir en esos pedazos de tierra que ya es de gente hondureña, que lleva generaciones, abuelos de abuelos. Utilizando sus propios términos, si mantenemos esa ingenuidad, ¿qué visualiza de esta patria en 5 décadas? Si no derogamos las zonas de empleo y desarrollo económico. El Salvador tendrá costas en el Caribe. Bueno, ya no solo, con esa ya no solo tendrá el Pacífico, sino que tendrá costas en el Caribe. Será bioceánica, porque así como vemos de gente que se deja llevar por vacunas, de gente que se deja llevar por cuestión del dinero, que no entiende que el territorio hay que cuidarlo, que no entiende que hay que dejarlo para las siguientes generaciones. Porque ¿cuánto vivimos? 80 años. Yo miro mucha gente ahí desesperada, haciendo dinero, tratando de hacer. 80 años es lo único que viven, hombre. ¿Y cuál sería? Pero esas decisiones están llevándole a solventar el problema. Recuerde la variable que estamos analizando. Territorio chico y población creciente. Y de remate, el señor Bukele le ha cedido casi el 10% de acción capitalista de inversión de toda índole a China continental de ese territorio. Si eran 21,000 kilómetros cuadrados, ahora les ha dado 2,000 kilómetros cuadrados de manejo de influencia de China continental, algo muy parecido a lo que pasó en Argentina, donde no pueden entrar ni autoridades militares, policiales, ni civiles en esa zona que dejó esa señora Kirchner a los chinos continentales, que ahora tienen una base ahí de comunicaciones que controlan todo el sur-sur de aéreo, terrestre y naval del planeta, allí. Entonces aquí no nos engañemos. Esas variables que se están dando al final van a explotar, necesitarán más terrenos y pueden lograrlo de varias formas. Hay formas como inversión, hay formas como de expansión o también como de asociación, que se unan las naciones, puede ser, es la visión de Morazán. Pero al final entonces quedan las culturas y los pueblos, cuáles quedan olvidados y cuáles no. Aquí yo pienso de que es importante que se estudie la geopolítica para ser presidente, para ser diputado y para ser alcalde. Mi problema que yo estoy viendo es debilidad de entender lo que es la geopolítica de los alcaldes. Estoy viendo mucha posición favorable a lo que es El Salvador. No nos engañemos, por cualquier cuestión, porque yo no soy hombre desagradecido. Agradezco al señor Bukele y a la nación de El Salvador las vacunas. Pero ese tipo de cosas en geopolítica realmente
pone en contra, hace como que fuera un juego de ajedrez y hemos perdido peones al momento de estar dando esas situaciones. Lo importante más bien es que bajo la SIECA se haga, porque tenemos una Secretaría de Integración Centroamericana. Por ahí debió haberse hecho todo esto. Pero si yo lo hago de una forma de ejercicio directo de mi poder hacia otras personas, cuidado, mucho cuidado. O sea, nada de lo que está haciendo Bukele y de lo que anuncia Bukele es coyuntural. Todo está planificado, con objetivos a mediano y largo plazo. 22,000 musulmanes. Está cambiando la cultura y la sociedad salvadoreña. Es lo que tienen ahorita. No, 24,000 musulmanes de cepa, cuscatlecos, pipiles o guanacos, como le llamamos así. Está cambiando el Bitcoin, que va a romper toda la hegemonía monetaria centroamericana, porque va a poner fuerte lo que es la presencia del yuan. Porque eso, a eso que es va la moneda de China continental. Sí, está haciendo estos anuncios en la parte militar. ¿Qué cree usted que es eso? Eso no es algo que hoy amanecí, voy a ver cómo lo hago. Es todo un plan y hay que entenderlo así, pues. Y si me equivoco, por lo menos fui una voz equivocada. Pero mis análisis son fríos siempre. Yo le dije a usted lo que iba a pasar con Mel. Aquí está grabado. Yo salí 2 meses y medio antes y yo le advertí, aquí vamos a amanecer con lo que se hizo, que fue correcto. También he estado en este programa advirtiendo de varias cosas. Y este escenario que se está haciendo, y por eso estoy en contra de las sedes, está estimulando hacia ese país y nos está teniendo problemas. Y espero que mis ojos miren que las personas que aprobaron eso de las sedes, les sucedan 2 cosas, a la cárcel y que les sean expropiadas todas sus propiedades, todititas, porque ellos también ahorita han llevado a que donde van a ver las sedes se están expropiando, la gente no puede vender ahorita y ni nos dimos cuenta, entonces paguémosles con la misma moneda. Cárcel y expropiación, no solo de ellos, de sus familiares, porque lo que han hecho realmente es habernos expuesto como un país débil y fácilmente invadible y codiciable. ¿Y la China continental en su relación con El Salvador está consciente de todos estos objetivos a mediano y largo plazo? ¿Quién cree que le va a dar todas esas capacidades militares, Renato? ¿Usted cree que va a ir a Estados Unidos después que tiene 7 ministros de Bukele metidos en la lista Ángel? Es dobletear todo. Personas, equipo, capacitaciones, centros de entrenamiento, personal administrativo, gastos de movilización. Ahora estamos entendiendo cuáles son los puntos de negociación entre El Salvador y China continental. ¿O me va a decir alguien, no, eso es parte de su propio dinero? Puede ser, pero no me va a extrañar que empecemos a tener en la región presencia de armamento fabricado en China, así como la que hay en Nicaragua. Esas son las realidades. Y esas son las decisiones a las que nos están metiendo los cabezones y cabezonas que ahorita tienen poder. Bueno, me llamó la atención cuando Omar García dijo que un día de estos amanecemos con El Salvador con costas en el Caribe. Y recuerdo que en esos análisis de Bukele en relación a la integración centroamericana, cuando se refiere a Honduras, le encantan habla de las Bahía. cosas bellas que Honduras tiene en el Caribe y el hermoso lugar que es Islas de la Bahía. Islas de la Bahía. Bueno, sí, para entrar ahora con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es cierto, este hombre 2 meses antes del golpe de Estado advirtió en este programa, Renato, un día de estos, amanecemos con Mel fuera del país, me dice. ¿Se acuerda? Ahí está grabado, búsquelo. Me lo dijo. Bueno, ¿qué debe hacer Honduras en política exterior en relación a El Salvador entonces? Porque el asunto aquí, miren, no es criar ánimos belicistas, por favor. Claro que no. Oh, si hay suficientes problemas y recursos limitados tenemos, recursos limitados como para estar pensando que porque El Salvador anuncia 20,000 soldados más en sus Fuerzas Armadas es que nosotros vamos a hacer lo mismo o que vamos a doblarle el presupuesto a nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, si creamos una escalada belicista nos va a ir peor, vamos a multiplicar la pobreza porque están gastando en seguridad, en armas,
ante la pobreza enorme que hay en el país, me parece un contrasentido en este momento. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, para eso es el programa. Pero en todo caso, ¿cuál debería ser la política exterior de Honduras en relación con El Salvador ante este panorama de expansionismo que usted nos plantea? En primer lugar, tenemos que revisar las capacidades ministeriales en cuanto a relaciones exteriores. Hay que formar un consejo consultivo de personas que han tenido una trayectoria en el país sobre temas de este tipo. Debe de ser en una situación de prudencia. No estoy llamando, y me agrada que lo haya dicho, a hacer belicismo ni nada, pues debe ser de prudencia. Y deben de establecerse las posibles tendencias con respecto a ello. Y lo primero es hacer valer nuestra salida soberana a lo que es el Golfo de Fonseca hacia el Océano Pacífico. Eso no está, debe de establecerse que no está en negociación. No vamos a ceder 1 centímetro de agua, no vamos a ceder 1 centímetro de nuestras islas, ni de nuestras costas. Ese es el derecho nuestro como país. Y esa situación debe de hacerse prevalecer y debe de enviársele el mensaje. Debería de el equipo nuestro observar, que yo lo he estado viendo y tengo por qué decirlo, que la publicidad de El Salvador en el internet establece que Honduras no tiene salida al Océano Pacífico. Yo lo he visto, oficial. Es más, hubo hasta una adecuada protesta de Honduras cuando el embajador norteamericano en El Salvador dijo que Honduras dio a entender que Honduras no tenía salida en el Pacífico. Y yo le digo con respecto a eso, y debemos de fortalecer nuestra base naval de Amapala, sobre todas las cosas. Ahí es porque, como lo dijo acá el general, defensa, ataque y disuasión son las formas en las cuales nosotros debemos de estar aquí ya como aspectos que están en la mesa. Y debemos de tener gente en relaciones exteriores entendida del momento que tiene. Yo miro mucha cuestión de gente que sabe de comercio, pero no está entendiendo la otra parte. Y aquí hay un equilibrio. Estados Unidos ya nos dejó una escuela, defensa, desarrollo y diplomacia. Pero si solamente tengo desarrollo y me olvido de defensa y me olvido de diplomacia, estoy cometiendo un error. Muchas gracias, Omar. Tenemos que ir a una pausa. Voy a escuchar los comentarios que sobre este planteamiento de Omar tiene Romeo Vázquez Velázquez. Omar García afirma que nada de los pasos que está dando Nayib Bukele son al azar o son coyunturales. Es toda una política expansionista de El Salvador que se le facilita con la traición de los diputados de haber reformado artículos constitucionales para crear las zonas de empleo y desarrollo económico y luego aprobado la ley orgánica. La sede, dice Omar García, es el mejor estímulo para que se materialice estos objetivos expansionistas de El Salvador, un territorio pequeño con una creciente población.